Ya comienza Derecho a Fondo, el derecho que llega donde no llegan las leyes. Derecho a Fondo, hasta las 21 por Radio UBA. Buenas. Bienvenidos a Derecho a Fondo, este programa de Derecho por Radio UBA. Mi nombre es Gastón Smulevisi. Me acompaña Julieta Tobal. ¿Cómo anda, Juli? Hola, bien, contenta, arrancando. Finalmente arrancamos. Sí. Bueno, qué alegría inmensa. Vamos a acompañarlos durante 1 hora hasta las 21. Tenemos muchos agradecimientos para hacer, Sí. que hicieron posible que esto salga al aire. Agradecemos a la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA. Agradecemos en la producción a Agustín Boteatós, en la operación a Nara Agüero, en la coordinación general a Clara Sirven y Laura Llanela. Agradezco también a Augusto Carzoglio, a Facu Ríos y a Mauri. Y bueno, hay muchas otras personas, pero no vamos a hacer un listado de nombres. No, porque no tenemos más. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo arrancamos esto? Bien, contenta, con muchas ganas. Hoy tenemos sorpresas, entrevistada, todo. Contémosle a la gente lo que van a escuchar. Tenemos una entrevistada de lujo, especialista en Derecho de Trabajo. Enseguida vamos a estar con ella, nos va a estar hablando un poco de las reformas y de todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para abordar la temática. ¿Qué más, Juli? Después tenemos varias secciones. Hay varias secciones. Una de consultas de ChatGPT bastante interesante. Sí. Y al finalizar vamos a tener un consultorio jurídico. Sí. Por si quieren ir mandando sus preguntas. Estamos en Twitter, en X. Sí, recuerden que en Instagram somos radio.uba, en Twitter @radiouba, y pueden mandarnos sus mensajes con sus consultas y haremos lo posible para tratar de contestarlas. Vamos a intentar al finalizar. Sí, aparte le contamos a la gente que hoy es el cumpleaños de nuestros padres. De ambos, exactamente. Así que le mandamos un saludo muy grande, feliz cumple al gallo. Feliz cumple a mi papá Bernardo, Tobal también abogado. Y también abogado, sí, se da esa casualidad. Bueno, arrancamos con toda, esperemos que la pasen bien, que compartamos esta hora juntos, que aprendamos sobre todo. De acá nos tenemos que llevar algo. Así que así arrancamos en Derecho a Fondo. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos con Derecho a Fondo. Voy a presentar a la entrevistada del día de hoy. Valeria Pereira es abogada por la UBA, especialista en Derecho Laboral, ejerce la profesión de manera independiente, docente aparte, y la pueden seguir en redes, pues es una genia, tiene un montón de seguidores, en @soyderecholaboral, en Instagram y también en TikTok. Llegamos a las generaciones... A las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones. Bueno, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Qué placer enorme estar acá y en este programa en vivo que viene con tanta magia sobre el derecho. Sí, así es. Yo tomé un curso con ella, eso estábamos conversando en pandemia, así que me capacité con ella también, de ahí nos conocimos. Bien. Así que bueno, feliz, acá estoy. Bueno, un placer tenerte acá. Y vamos a aprovechar que tenemos un rato largo para charlar sobre derecho del trabajo, este derecho tan dinámico que siempre está un poco tironeado de un lado y del otro, muchos actores. Finalmente este año hubo varios cambios, varias reformas. Bueno, lo que fue primero en el decreto de diciembre del 23 y ahora en la ley bases. La ley bases. Bueno, contanos un poco de qué se tratan las reformas, de qué nos tenemos que actualizar. Bueno, la idea justamente es esa, que hablemos de este tema tan contundente, candente, que nos atravesó la agenda todo el 2024, que es la reforma laboral, que tiene algunos puntos que ya estamos en plena aplicación y otros que todavía necesitan una reglamentación adicional donde van a intervenir los sindicatos, donde van a intervenir las empresas. Por eso es que esto va a ser tapa de diarios todo el tiempo y seguramente todo el 2025. Cuando comenzaste hablando del DNU el 70, el 2023, que ya introducía una reforma significativa y mucho más profunda y agresiva que la reforma de la ley bases, bueno, esa está suspendida por medidas cautelares, pero está ahí.
y se está hablando, y seguramente los oyentes también están al tanto, de que se viene una reforma adicional a la que tenemos a la ley bases. Así que bueno, vamos de lleno a la ley bases, sí. Vamos de lleno, por ejemplo, al periodo de prueba, que es tan importante cuando uno inicia su relación de trabajo. Lo que uno tiene que saber es que desde el momento en que se inicia esa relación de trabajo, tiene que estar registrada. Ese periodo de prueba le permite al empleador verificar la idoneidad del trabajador y en todo caso, si no va para el puesto, lo podrá despedir sin derecho a indemnización. Sería desde el 9 de julio de este año, ya se ha modificado, se ha ampliado el plazo a 6 meses. Y lo que se habla, lo que se escucha, ¿no? De esos 8 meses para empresas de 6 a 100 trabajadores, o 1 año, que es un periodo ya... No, muy extenso. Bueno, ya es una obscenidad hablar de 1 año de periodo de prueba para verificar la idoneidad de un trabajador, que se le permitiría a esas empresas que tienen menos de 5 trabajadores. Todavía está a reglamentarse, todavía está como propuesta, dice ese artículo, para que se pueda convenir en esos convenios colectivos, establecerse mediante los sindicatos y las empresas. Eso no es de aplicación directa, entonces cuando un empleador te dice, ya estás trabajando, voy a ver si de acá a 6 meses te registro, eso no va. No. La registración es inmediata. Perfecto. Y este periodo de 6 meses que se amplió, ¿no? Antes era un periodo... De 3 meses. Se duplicó. Se duplicó. ¿A quién favorece que se duplique el periodo de prueba? Mira, en realidad hay empleados que ya, esto me lo decían algunas pymes, hay empleados que ya empiezan con el faltazo desde la primera semana, entonces se evidencia la falta de compromiso, entonces eso permite, es un termómetro que permite conocer esa idoneidad, como decíamos, del trabajador. Pero la realidad es que si vamos a hablar de ampliación, en 6 meses estamos en un periodo, si se quiere, más objetivo que el de 3 meses, suponete. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Lo que estoy en desacuerdo es que ese periodo se utilice para rotar sistemáticamente trabajadores, ¿no? Porque si la finalidad es conocer al trabajador y después incorporarlo de lleno en una relación de trabajo independiente durante muchísimo tiempo, que es la idea de la ley, no hay ningún inconveniente que esos primeros 6 meses sean de prueba. Pero cuando se utiliza... Pero en la práctica termina siendo medio contrario a ese espíritu. Exactamente, como puerta rotativa para que entren y salgan trabajadores. De todas maneras, la reforma establece justamente esta prohibición de que sea utilizado en fraude a la ley. Pero bueno, sabemos que es un mecanismo... A ver, la reforma establece varias cuestiones que tienden a favorecer la contratación de trabajadores, pero sabemos que cuando no se utiliza de esa manera y es en fraude a la ley, esto no se termina viendo en el día a día. Por ahora no hay estadísticas porque no se han publicado, las vamos a ver prontamente. Por ahora seguimos viendo todavía despidos masivos, o sea que estamos en una situación donde es muy, ha sido reglamentada hace muy poquito tiempo esta reforma, entonces todavía tenemos que ver esto. ¿Cómo fluye? Sí. Perfecto. ¿Y qué otras reformas trajo la ley de bases? Bueno, fundamentalmente esto, periodo de prueba, después tenemos un cambio fundamental en la derogación de las multas, de esas sanciones, ¿no? De las leyes, la 24.013, la 25.323, que establecían sanciones cuantificadas cuando ese empleador había ausencia de registración o una registración deficiente de los trabajadores, ¿sí? Lo que hizo esta ley bases es derogarlas y quiero aclarar esto, derogación que se debe aplicar a partir del momento de que entra en vigencia, ¿no? Esta derogación. Entonces, no rige para relaciones anteriores. Exactamente. Si tenemos un trabajador que hace 3 años, ¿no? Viene a reclamarnos al estudio, que hace 3 años que está en negro y quiere reclamar justamente que se lo registre, porque hace 3 años que no tiene el pago de la obra social, no tiene aportes a la seguridad social, no tiene ART, o sea, si sufre un accidente, no tiene una cobertura. Bueno, ese trabajador se le deben aplicar estas sanciones. Obviamente que los abogados lo que hacemos es plantear ya desde los telegramas, los famosos telegramas laborales, la inaplicabilidad, la inconvencionalidad y la inconstitucionalidad de esta reforma, que es totalmente regresiva. Yo lo que les quería contar, Gastón, Julieta, que uno cuando va a la reforma y lee la motivación de esta derogación, se habla de que se fomentaría la contratación de trabajadores registrados, pero es muy difícil contextualizar esto y ver que en realidad se está eliminando esta cuantificación, ¿sí? Y si los pone en una situación de igualdad al empleador que registra como al que no registra. O sea, claro, o sea es injusto. Termina. O sea que al derogarse las multas, digamos que de alguna manera un incentivo para los empleadores de registrar a los empleados. A ver, no hay
Claro, exactamente. Se derogaron esas multas para las relaciones que ingresan, o sea, entran en vigencia a partir del 9 de julio, dijimos, de este año. Sí. Pero a ese trabajador que no se lo registró, que no tuvo obra social, que no tuvo, dijimos, ante un accidente RT, que no tuvo los aportes a la seguridad social, se le está generando un perjuicio. Y ese perjuicio merece una reparación. Reparación que ya no estará cuantificada, más allá de que uno plantea la inconstitucionalidad y el juez decidirá, ¿no? Pero cuantificación que se podrá solicitar hasta desde el derecho común con una reparación plena, porque el perjuicio existe. Claro. Aún la derogación de esa cuantificación que se establecía de forma directa en estas leyes, en la Ley Nacional de Empleo y demás. Entonces, la realidad es que el perjuicio sigue existiendo, por lo cual esta reforma que establece esta derogación es totalmente regresiva, ¿no? Lo sabemos. Exacto. De los derechos laborales. De todas maneras, el perjuicio existe, por ende el trabajador va a poder seguir reclamando no solamente la registración, sino el perjuicio que le ha generado esa falta de registro, no solamente las indemnizaciones por despido, sino que además, aunque no estén estas multas, una cuantificación que tenga que ver con el derecho común, con una reparación plena, decimos, desde el Código Civil. Perfecto, sí, pues recordémosle a los oyentes que el derecho laboral tiene como característica que la indemnización es tarifada, ¿no? Exactamente. Entonces, justamente acá lo que está planteando Valeria es que ante una reducción de derechos uno podría optar por otra vía para obtener una reparación plena. Exactamente, o plantear la inconstitucionalidad, solicitar las multas y subsidiariamente decirle al juez, no querés aplicar las multas porque las entendés derogadas, aplicame una reparación del derecho común, porque el perjuicio al trabajador existió. Exactamente. ¿Sí? Entonces, sobre eso, sobre la primacía de la realidad, que es uno de los principios fundamentales del derecho del trabajo, eso es inmodificable, esas son las bases que tenemos para cualquier tipo de reclamo, más allá de estas derogaciones. Sí, claro. Y estaba pensando en relación a esto, ¿cómo nos posicionamos, ¿no? Porque hay un avance claramente sobre una flexibilización. Sí. ¿Y a dónde va a llevar esto, no? Porque, no sé si ya, me imagino hubo planteos de inconstitucionalidad en la justicia. Sí. Hay si se quiere, un manto que tiene que ver en realidad con las bases y los principios del derecho de trabajo, que se parte de la base que el trabajador está en una posición inferior, sí. Entonces hay determinados principios y normativa para favorecer al trabajador. O sea, los mismos jueces que digamos, por ahí se los cataloga como pro trabajadores o hay todo un vox populi de que el trabajador que hace un juicio lo gana, ahora tiene que, le cambiaron las reglas de juego y digamos, pero la mentalidad del juez sigue siendo la misma. Absolutamente, aplica los mismos principios, como decías vos, los principios protectorios de ese trabajador al momento de dictar una sentencia. Hay todo un folclore de la industria del juicio a la que se denomina a ese trabajador que reclama sus derechos, básicamente para desalentar. Pero la judicialización, pero al contrario. Al contrario, me parece que el resultado es... por eso es muy importante cuando uno se informa, sobre todo en los medios, de ir a las fuentes, ¿no? De ir a la ley o tener una entrevista con un abogado especialista en la materia que sea, la materia que sea. ¿Y hay algún tipo de medida compensatoria para los trabajadores, quitando las multas que consideres? No hay ninguna medida. Se derogan absolutamente todas las multas y esta es la reforma actual. Laboral. Exacto. Esta es la reforma laboral. Hay algunas modificaciones que tienden a plasmar cuestiones que ya sucedían en la práctica, por ejemplo, lo que tiene que ver con licencia por maternidad, que si bien el plazo no se amplió, siguen siendo 90 días que son insuficientes, ya lo hemos conversado, para los padres 48, para el progenitor, padre 48 horas, 2 días. 2 días. Y para la mamá, para la gestante en realidad, para la trabajadora gestante, tenemos 90 días que no se ha modificado. Lo que sí se modifica es la posibilidad, que ya ocurría en la práctica, sí, de que esa licencia, en vez de tomarse 45 días previo al nacimiento y 45 días posterior, se notifique y se establezca 10 días previo a la fecha probable de parto y 80 días posteriores. Después posparto, exacto. Pero ya pasaba, o sea, se adulteraban esas fechas probables de parto, el certificado para estar un tiempito más con el bebé. Recordamos que estamos hablando con Valeria Pereira, abogada laboralista. Estamos hablando sobre las reformas en el derecho del trabajo a la ley bases.
Valeria, hay un punto que quería preguntar con respecto a la figura de los colaboradores, que vi que estaba en el proyecto, no sé cómo quedó finalmente redactado, me hizo ruido esta figura. Es un tema muy controvertido, me encanta que lo traigas acá, que son las nuevas modalidades de contratación. Hablamos de trabajadores independientes con colaboradores. Trabajadores independientes que denominamos aquel emprendedor, ¿no? El que conocemos habitualmente como emprendedor. Que está tan en auge hoy en día. Tan en auge, exactamente, que podría contratar hasta 3 colaboradores sin relación de dependencia. Así que ahí hacemos un stop y nos detenemos. Cuando hablamos de que haya ausencia de relación de dependencia, quiere decir que ese colaborador puede establecer, no sé, su remuneración, su horario de trabajo, la forma de que va a prestar esa colaboración, lo cual en la práctica no ocurre. Claro. En la práctica nos encontramos con relaciones en realidad dependientes, con lo que llamamos nosotros subordinación jurídica, técnica y económica, o sea, trabajadores que se van a presentar a trabajar en el horario que le indica ese trabajador independiente, que va a prestar las tareas que le indique ese trabajador independiente. Por ende, hay que ser muy cuidadosos. La reforma lo que dice, y que ya hace menos de un mes se reglamentó, es que tenemos que establecer esta relación con ausencia de dependencia, y ese se lo obliga, ¿no? Porque ya salió la resolución por ARCA, ya no es más AFIP, ¿no es cierto?, a que se registre en un registro de trabajadores independientes, que ya está activo, y que obliga a esos trabajadores independientes a denunciar a los colaboradores. Colaboradores que ya tienen que ser o monotributista o estar en el régimen autónomo, y tienen que denunciar la razón social, la fecha de inicio de trabajo, tienen que denunciar el horario, si hay finalización, etcétera, y recién cuando el ARCA los autoriza, forman parte de ese plantel de trabajadores independientes. Perfecto. Clarísimo todo, Valeria, y enseguida volvemos con más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo. Radio UBA 87.9. Seguimos con más Derecho a Fondo. Estamos con Valeria Pereira. Ella es abogada, especialista en Derecho del Trabajo. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram en radio.ua, en @radioua. Y tenemos también un Instagram del programa, Juli, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Derecho a Fondo. Derecho a Fondo, así que nos encuentran ahí en redes. Y Valeria, aprovechándote que te tenemos acá y que te estoqueamos un poco en redes, vimos que tenés una sección de cómo hablar con tu jefe el tema del salario. Que Viste que suele pasar, que es un tema que se habla en los grupos de amigos, así conocidos. Para mí sigue siendo un tema tabú. Y a veces... En general, salario en sí es tabú, y cómo enfrentar la situación y todo, es muy fácil decirlo cuando lo tiene que hacer otro. Ahora, por ahí, cuando es uno el que está en esa situación... Sí, es más complicado. Más complejo. Sobre todo los trabajadores que están fuera de convenio. Exacto. Que hoy por hoy, en su momento se establecía esto, estar de fuera de convenio, como un beneficio adicional para el trabajador, que podía tener, no sé, bonos, etcétera, etcétera. Pero bueno, les eliminamos ese incremento salarial por paritaria, que es un incremento directo, y el salario empieza a quedar congelado. Y cuando el salario empieza a quedar congelado, en una Argentina que tenemos un nivel inflacionario, bueno, ahora dicen que está más calmado, ¿no? Pero, a ver, cuando uno va al supermercado, ve que los precios se van movilizando. Entonces, a ver, tenemos que tener una orientación, y y es importante, ¿no? Esto de la comunicación, de cómo encontrar el momento. Así que me gusta dar estos tips de cómo poder comunicarte con tu jefe sin que esto sea un tema conflictivo. Claro. Porque de por sí cuando uno piensa, voy a hablar de salario. Sí, por esta relación de subordinación, que uno a veces tiene como miedo de, bueno, ¿cómo le pregunto? ¿Cómo le digo? ¿Cómo planteo esto? ¿Cómo planteo esto? Y sobre todo cuando estamos hablando de trabajadores, o ya de por sí los trabajadores lamentablemente precarizados que no están registrados o que están fuera de convenio y no reciben ese incremento paritario directamente en el bolsillo. En esos casos siempre es fundamental encontrar el momento, ¿no? Eso
como la charla que tenés con tu marido, no sé, con el jefe es más o menos lo mismo. No podés hablar de recomposición, porque no vamos a hablar de incremento salarial, vamos a hablar de una recomposición que tiene que ver con esto, con el índice de precio del consumidor. Porque eso es lo que ataca el bolsillo directo del trabajador, esas modificaciones. Si nosotros vamos a internet hay un montón de calculadoras que establecen ya directamente el IPC, ¿sí? Entre tantos meses. Entonces yo recomiendo buscar un momento que no sea el momento del pago del aguinaldo, por favor, los que me están escuchando por acá. Porque ese momento es muy álgido, entonces ese momento no, que sea algún momento donde se habló o no, qué sé yo, de algún tema de la empresa. Buscar el momento, establecer la posibilidad de que esa reunión sea, ya sea virtual o presencial, directamente con quien toma las decisiones, para que esto no se desgaste y se traslade de forma directa, ¿no? A veces es recursos humanos, a veces es tu jefe directo. Bueno, establecer la comunicación directa para que esto, como te digo, no se desvirtúe, y plantear, bueno, a ver, pasaron 3 meses del último momento, pasaron 2 meses, este fue el nivel de IPC, quiero conversar un poquito sobre mi salario, para que haya y volvemos a lo mismo, recomposición salarial. Se saca la palabra aumento de la cabeza. Claro, exacto. Porque eso suena bastante negativo y en general trae como resultado... en realidad para poder comprar lo mismo que compraba hace 3 meses, pero hoy con los aumentos no me alcanza. Totalmente. Es para lo básico, digamos. Totalmente. Bueno, obviamente que el empleador o quien sea el que toma la reunión te va a decir, déjamelo pensar. Bueno, después sí ir un poquito más quizás por algo por escrito, con un email, ¿no? Recordando la conversación. Bueno, y de eso va a surgir seguramente si ha sido convenido en un buen momento, porque era lo que les recordaba, va a surgir algún tipo de incremento. Ahora te hago una pregunta, Valeria. ¿Hay algún día en particular que es mejor plantearlo? ¿O es mejor el lunes que uno lo agarra ahí medio todavía volviendo el fin de semana, o el viernes ya con el caballo cansado? Y eso depende mucho de la dinámica que tengan dentro del lugar de trabajo. Hay lugares de trabajo donde la dinámica fluye mejor los lunes, porque hay muchos que hacen home office, o al revés, los viernes. Entonces eso te va a marcar a vos cuál es el timing, cuál es el momento, el mejor momento para poder plantearlo. No, también me imagino que habrá quienes por ahí son más estructurados y quieren fijar una reunión para hablar del tema salarial. Sí. Y quien por ahí tiene más poder de improvisación y dice, es ahora el momento, le acaba de llegar una buena noticia. Sí, una buena noticia. O también llega, no sobre el aguinaldo volvemos a decir lo mismo, pero quizás sobre fin de año llega el momento de las devoluciones, de los feedback, ¿sí? Bueno, aprovechar, sí, una buena devolución, de conversar acerca de esto, del salario. Esas reuniones famosas 1 a 1 de las empresas. Sí, totalmente. No cerrarse, si te dicen, bueno, mira, solamente te puedo ofrecer un 5%, el no lo eliminamos también. Bueno, déjamelo pensar, pero quizás podamos tener una mejora, ¿sí? Y ir conversando y conveniando un poquito ese porcentaje. Sí, igualmente, poniéndome en el lugar del trabajador que va por ahí, tiene que tener esta conversación con su jefe. La cuestión inflacionaria, esperemos que no sea más una cuestión en la Argentina. Ojalá. Es algo objetivo que en definitiva podría ajustarse automáticamente si esa es la política, la decisión de la empresa. Ahora, cuando uno quiere pedir un aumento, digamos, real, no nominal, me parece interesante esto que decís de cuestiones objetivas, ¿no? Anclarse sobre rendimientos, sobre resultados, porque ahora también una cuestión que ha surgido en los últimos años, que ya por ahí empresas que son más innovadoras o startups no están tan ancladas al horario de 8 a 5, sino que se trabaja más por objetivos, teletrabajo, va un poco más hacia ahí, ¿no? Sí, sabes que sí, y se ven muy beneficiadas. Se han incrementado mucho los índices de productividad de esas empresas que empiezan a hablar ya del salario emocional, otorgando otro tipo de beneficios a los trabajadores, desde, beneficios para ir al gimnasio, vouchers, etcétera, reconocimientos que no van desde la cuestión salarial, pero sí de la cuestión emocional del trabajador.
y los últimos estudios han revelado. Se ve reflejado en un incremento del nivel de productividad de esas empresas. Me gusta el concepto de salario emocional. Es emocionante hablar de salario emocional. Igual desde el punto de vista del empleador, o sea, esto trae mejores rendimientos, lo que decías. Absolutamente, es un ida y vuelta, ya te digo, con beneficios que no siempre se cuantifican económicamente, que tienen que ver con otras cuestiones, por eso hablamos de salario emocional, que traen como resultado esa motivación extra del trabajador y una productividad mucho más alta dentro del empleo. Y eso que vos decías de que ya no se maneja tanto por el horario del fichaje de la oficina, sino por el nivel de producción o del cumplimiento de objetivos, también es otra forma de enfocar esa productividad y ver mayores resultados. Genial. Recordamos a la audiencia que estamos con Valeria Pereira, abogada laboralista. La pueden seguir en redes sociales, en @soyderecholaboral, en Instagram y TikTok. Y Valeria, vamos a aprovechar que te tenemos acá porque tenemos 1000 preguntas que nos llegaron, otras que tenemos nosotros, de el derecho del trabajo en general, ¿no? Sí, se acerca la época de fiestas. De pago de aguinaldos. Pago de aguinaldo, vacaciones. Queremos que nos cuentes un poco cuáles son... Lo que hay que tener en cuenta. Sí, exacto. absolutamente. Siempre, lo que hay que tener en cuenta. Bueno, para el aguinaldo ya tenemos la fecha de pago, que es el 18 de diciembre. Se puede extender hasta 4 días hábiles más, no más de eso, ¿sí? Para el pago. Y siempre tenemos que tener en consideración, para establecer ese aguinaldo, el mejor salario bruto de los últimos 6 meses, incluyendo todos, absolutamente todos los adicionales. Hoy me llegaba una consulta justamente si lo remunerativo, no remunerativo, tuve un bono, todo se va a incluir para establecer ese mejor salario. Sobre eso vamos a tomar el 50% y eso va a ser tu aguinaldo. Genial. ¿Y el tema vacaciones? Bueno, vacaciones se tienen que otorgar, ¿no? A partir del 1 de octubre hasta el 30 de abril. Obviamente les va a otorgar el empleador, el trabajador va a poder proponer una fecha, pero el que va a disponer, y muchas veces es de acuerdo al tema de la producción, es el empleador. Ahora, no puede haber más de 3 periodos en los cuales no tengas vacaciones durante lo que se llama el periodo estival, o sea, diciembre, enero, febrero, porque eso ya podés enviar el famoso telegrama laboral, podés consultar a un abogado, siempre digo especialista en el tema, para que esto sea mucho más ágil en cuanto al reclamo. Pero sí, de acuerdo a tu antigüedad va a ser el plazo que tengas de vacaciones, obviamente, pero siempre es mejor tener una comunicación que se da tanto en las pymes como en las empresas, estableciendo cuál es el periodo que vos necesitas. A veces pasa que entre tus mismos compañeros, o sea, tenés que ver cómo me organizo. Exactamente, por cuestiones también de no dejar un sector deshabitado durante el periodo de vacaciones de estos trabajadores, y también hay muchos trabajadores que lo que hacen es dividir, ¿no? En invierno, verano, las vacaciones, que eso también se puede convenir con el empleador. Si vos tenés 35 días, no te vas a querer tomar 35 días quizás en enero, febrero, sino vas a querer tomarte quizás 15 días o 20 días y el resto durante las vacaciones de invierno. Puede repartirlo un poco. Eso se puede acordar. Ahora es muy común eso de irte los fines de semana también y sumar como dividir los días. Sí. Lo que sí tienes que saber es que desde el minuto que vos empezás a trabajar, desde el momento en que te contratan, ya estás generando tanto aguinaldo, ¿sí? Aunque sea un proporcional, vas a percibir, como vacaciones, ¿sí? Las vacaciones, para el tema de la antigüedad, se contabiliza hasta el 31 de diciembre. Si vos trabajaste menos de 6 meses, vas a tener un día cada 20. Pero no es que no vas a tener vacaciones porque empezaste a trabajar, no sé, en noviembre de este año. Exacto. Vas a tener unos días, podrás juntar con el fin de semana, como decías vos, para tener un poquito más de días, pero siempre se tienen que otorgar. Es una cuestión de salud para el trabajador. Exacto. Es perfecto, clarísimo. Te quería consultar, Valeria, por el tema de aportes, ¿no? Cuando por ahí tienen que cobrar el sueldo y pasan a buscar el recibo de sueldo, uno ve que entre el bruto y el neto hay una diferencia. En términos de aportes voluntarios y obligatorios, ¿qué de ese mundo el trabajador puede disponer o está obligado por ley a...? No puede disponer de nada. De nada. Salvo alguna adicional que tenga
algún sindicato en particular de una cuota solidaria. No, la verdad es que en este momento son muy poquitos. La realidad es que todos los aportes que van entre el 18 y un 20% son obligatorios, ¿sí? El porcentaje está determinado por ley, eso no se ha modificado. Lo que sí tendría que hacer el trabajador, y esto es una costumbre que no tenemos mucho en Argentina, es sacar la sábana de ANSES, el histórico laboral se llama de ANSES, para ir verificando que esos aportes que se le están reteniendo al trabajador se depositen, ¿sí? Perfecto. Porque pasa más de una vez que el trabajador se llega a la sorpresa de que los aportes se le retuvieron mes a mes. Él ve que tiene el descuento en el recibo todos los meses, pero lamentablemente con la sábana ANSES, que es lo que nos determina la realidad de la situación, ven que no han sido depositados. Y ahí puede reclamar. Exacto, y conviene entonces ir corroborando también con ANSES. Puedes ir corroborando, sí, por supuesto. Eso vos te creás ya tu clave directamente en internet y la descargás. Y te hago una consulta, porque justo que conversábamos antes respecto a los trabajadores independientes, sí, la figura de los colaboradores. Sí. ¿Cómo es el tema de los aportes ahí? Porque es una figura como intermedia. Es una figura intermedia, hay un decreto reglamentario que todavía no estableció lo que la normativa general determinó, que era que esos trabajadores iban a tener aportes de la seguridad social, ART y, bueno, obviamente los aportes jubilatorios. Eso todavía no está reglamentado, es uno de los puntos, ¿sí?, que nos ha quedado pendientes. Sin embargo, ya ARCA sacó el listado. Claro. Por eso es muy importante, todo oyente que está del otro lado escuchando y dice, bueno, tengo un emprendimiento, ¿qué hago? Me anoto en este listado de trabajadores independientes o colaboradores. Yo le diría que tenga una entrevista, que verifique realmente cuál es la tarea que va a cumplir ese colaborador, porque si hay subordinación, ¿sí?, si hay una relación de dependencia que se está encubriendo. Encubierta, claro. Después va a tener un reclamo laboral y va a tener que pagar, y lamentablemente eso es mucho más caro que asesorarse y quizás hacer una contratación, no sé, plazo fijo, por un tiempo determinado, para ver si eso le rinde o no le rinde. Hay varias alternativas que podemos tener, pero la falta de registro no la recomiendo. E ir de lleno a un trabajador independiente con colaboradores tampoco, sin haber verificado esto. Claro. Bueno, la verdad, Valeria, te recontra agradecemos. Nos quedaron un montón de temas pendientes, pero elegimos profundizar. La verdad que un placer enorme. Estuvimos conversando con Valeria Pereira, abogada laboralista. La pueden seguir en redes en @soyderecholaboral, en Instagram y TikTok. Muchísimas gracias y continuamos con más Derecho a Fondo. Seguimos con Derecho a Fondo y estamos con esta sección, Juli. Vamos a entrevistar ahora a una persona digital, se podría decir, ¿no? Vamos a hablar un poco con ChatGPT, a ver qué nos dice. A ver qué nos dice, qué preguntas le vamos a hacer. Bueno, lo ponemos a prueba a ChatGPT y le preguntamos cómo sería un mundo sin abogados. ¿Qué dijo? Yo casi que no sé si me animo a leer la respuesta. Esperemos que sea bueno con nosotros, que queremos seguir trabajando. Dice que un mundo sin abogados sería caótico. Bien. No sé por quién está financiado ChatGPT, pero le agradecemos. Sería caótico en términos de resolución de conflictos. Sin ellos no habría intermediarios formados para interpretar y aplicar las leyes, lo que llevaría a una falta de orden en la sociedad. ¿Vos qué pensás de esto, Juli? Y yo creo, bueno, hoy en día la verdad es que vemos bastante complicado la vida cotidiana sin abogados en algunos asuntos. En otros no, en otros me parece bien que se manejen de forma independiente. Pero en la vida cotidiana me parece que estar lejos de los abogados en situaciones de conflicto trae más conflicto aún. Porque en vez de... es mucho más fácil ir a un abogado a resolver, como estábamos hablando recién con Valeria sobre derecho laboral. Ella decía, vayan y consulten, porque siempre hay opciones, siempre hay alternativas. Y uno tal vez, al no tener conocimiento, como una persona que no tiene los conocimientos porque no estudió, no sabe de las defensas y no sabe qué opciones tiene. Entonces me parece que desde ese lado, ese aspecto me parece interesante y me parece que estaría bien. Obviamente que lo ideal sería que no existan abogados y que todo funcione perfectamente. Como el capítulo de Los Simpsons. Exacto. Un mundo sin abogados. Un mundo sin abogados, pero lo vemos bastante lejos. Sí, acá también me parece importante resaltar la diferencia entre conflicto y litigio, ¿no? Cómo el conflicto se da en la realidad material y cuando entramos en el plano jurisdiccional ya es un litigio, ¿no? Y ya entramos en otra barrera, ya no son las partes en sí las que resuelven, sino que hay un tercero imparcial.
Y ChatGPT nos dice que los acuerdos legales, los derechos individuales y las obligaciones quedarían en gran parte desprotegidos, lo que generaría mucha incertidumbre y desigualdad. Yo creo que igual en Argentina la incertidumbre y la desigualdad está, pero es importante siempre contar con el patrocinio de un abogado, que de hecho es obligatorio, ¿no? Es obligatorio y además por el tema de la desigualdad, igual desigualdad va a seguir existiendo, hayan abogados o no hayan abogados, pero por lo menos nosotros siento que colaboramos con el granito de arena para tratar de acercar un poco a la igualdad o a la justicia en cierto punto. Entonces desde ese aspecto me parece que estaría bien. ¿Sabés qué? Fuimos un poquito más allá, Juli, y le preguntamos a ChatGPT por qué los abogados se creen que saben todo, ¿no? Está esta cosa de... Y dice que la formación de un abogado es amplia y abarca muchas áreas del conocimiento, lo que puede dar la impresión de que saben de todo. Hasta ahí, ninguna novedad, ¿no? Sin embargo, los buenos abogados reconocen que cada área requiere especialización. El hecho de que estén acostumbrados a resolver problemas en diferentes ámbitos puede dar esa imagen, pero su verdadero valor está en su capacidad para investigar, analizar y argumentar en base a datos y leyes. Me gustó esto de la especialización, ¿no? A mí también. Eso ya limita el se saben todo, ¿no? Exacto. Y además, a ver, la realidad es que tampoco sabemos todo. Todos estamos en constante actualización, leyendo, investigando. Y además, para mí es inviable realmente, ponerlo en práctica, saber de todas las ramas, de todos... es imposible. Al inicio tal vez uno quiere, dice, puedo abarcar derecho civil, derecho laboral, derecho penal, y después uno con el paso del tiempo se va dando cuenta de que es inviable y que se termina especializando en una o dos ramas, ¿no? Sí, absolutamente. Igual creo que también con esto de que los abogados saben de todo, es que se animan a hablar de temas y de cuestiones ajenas al derecho también. Hablemos sin saber. Hablemos sin saber. Aprovechando que hoy es el cumple de nuestros padres, yo recuerdo que mi mamá siempre cuenta que en un casamiento estaban hablando de temas de salud y mi papá opinando libremente y después se le acercó una persona para preguntarle médico de qué especialidad era. O sea, con lo cual... Tenemos ese caparazón para... O caradurez, le podríamos decir. Es que es un poco necesaria, ¿no? Sí. Porque, el abogado en definitiva lo que defiende son intereses y, hay que defenderlos con uñas y dientes. A capa y espada. Con uñas y dientes. Esta fue la sección de ChatGPT y enseguida regresamos con más Derecho a Fondo. Consultorio Jurídico. Es momento de resolver tus dudas legales. Bienvenidos al Consultorio Jurídico de Derecho a Fondo. Seguimos con más Derecho a Fondo, llegamos a la parte final, a la sección del consultorio jurídico. A mí, Juli, me genera mucha alegría esta sección. Vos ya sabés, pero le cuento a la gente que mi abuelo hacía radio y hacía consultorio jurídico hace 60 años, así que para mí es un orgullo enorme poder representarlo ahora y seguir el legado. Y tenemos consultas de los oyentes. Escribió: hola, soy Laura. Llevo 10 años en una relación de convivencia con mi pareja. Durante todo ese tiempo, él ha trabajado fuera de casa, mientras que yo me he encargado de las tareas domésticas y del cuidado de nuestros hijos. En los últimos meses, Pablo me ha comunicado que quiere separarse y ahora me estoy preocupando por mi situación económica. ¿Qué me corresponde?, nos pregunta Juli. Y primero tener en cuenta, para poder solicitar lo que es la compensación económica, va a tener una serie de presupuestos a cumplir, ¿sí? Que son como requisitos, digamos. El primer punto, como un desequilibrio económico manifiesto. Se le llama así en el código, pero para poder bajarlo a tierra, ¿qué es este desequilibrio económico? Es cuando ella ingresó a este vínculo, a esta relación de convivencia, ella tenía un estado patrimonial determinado, ¿sí? Que pueden ser sus ahorros, un trabajo, lo que fuere. Y al finalizar ahora, después de, ¿cuánto me diste? 10 años, ¿no? 10 años. Después de 10 años y a causa, que este es el segundo presupuesto importante, que es a causa de esta disolución del vínculo, ella quedó tal vez sin trabajo
trabajar, los ahorros los puso en su momento como para la casa, para la vida diaria. Puede ser, como sucede muchas veces, que los convivientes, hay uno de ellos que deja de trabajar para poder ocuparse del cuidado de los hijos o del cuidado del hogar, ¿sí? Que es muy común. Y entonces, en esos casos, uno va a poder decir, bueno, mira, yo dejé de trabajar, puse todos mis ahorros, en este momento no tengo ingresos, entonces se puede acreditar el desequilibrio económico, ¿sí? Y por otro lado, el presupuesto de la que fue a causa de la ruptura, ¿no? De esta disolución. Pero va a tener un plazo, Laura, que va a ser importante para poder reclamar y para poder pedir esta compensación económica. Bien. Que va a ser de 6 meses desde la separación, ¿sí? Desde el cese de esta unión convivencial va a obtener 6 meses para poder solicitarlo, vía judicial, ¿sí? O también puede ser por acuerdo de partes, lo que fuera, pero bueno, en este caso estamos hablando más allá de la vía judicial. Y va a tener una serie de puntos, de requerimientos a cumplir, ¿sí? De prueba y para demostrar para poder solicitarlo. O sea, a ver, Laura, una vez que se separan, tienen 6 meses para plantear esta compensación económica, que es fruto de un desequilibrio en lo que fue la relación entre ellos, ¿no? Exacto. Y ahí se le atribuye un valor a el cuidado de los niños, a los quehaceres domésticos, todo eso está ponderado, digamos, de alguna manera. Sí, el tiempo que le dedicó, mismo la edad, porque no es lo mismo la edad de Laura hoy que 10 años atrás, por supuesto. No, era 10 años más joven. 10 años más joven, para poder conseguir un trabajo, para tener acceso, sí, por supuesto, a tener un ingreso si es que dejó de trabajar o para tener un trabajo mejor. Y bueno, y por supuesto el tema de la atribución de la vivienda familiar, que es un punto importante también a tener en cuenta, que es esa casa en la cual ellos vivieron el último tiempo, si es que se modificó, va a poder solicitar esta atribución de la vivienda teniendo en cuenta varios puntos. Por ejemplo, si hay hijos menores de edad o hijos con alguna discapacidad o si está a cargo de alguna persona con una discapacidad, ¿sí? Va a poder solicitar la vivienda, ¿sí? Para poder ella vivir. La atribución de la vivienda sería que la vivienda quede en cabeza de quien está reclamando en este caso, que sería Laura. Sí, o por lo menos que tenga un derecho de uso, ¿sí? Bien. O otro de los puntos, en el caso de que ella realmente, con este desequilibrio económico, ¿sí? A causa de esto, ella quede en una situación en la cual no va a poder procurarse una vivienda por su cuenta, o sea, no va a poder acceder a un alquiler o a una casa, a un departamento, entonces también lo puede acreditar y lo puede solicitar para que se le atribuya esta vivienda. Mónica y Juan de Belgrano nos preguntan, dice, estamos conviviendo y no queremos casarnos, pero sí queremos tener alguna protección a futuro por la casa en la que vivimos, que es de Juan. ¿Qué nos conviene hacer? Nos está preguntando. Bueno, hay varios puntos acá a tener en cuenta. Lo que primero yo les recomendaría es que inscriban la unión convivencial, ¿sí? Van a tener también una serie de requisitos, pero en líneas generales que tengan por lo menos un plazo de 2 años de convivencia o que tengan hijos en común, que no tengan ningún impedimento de ligamen, etcétera, que sean mayores de edad, bla, bla. Bueno, inscribimos esta unión convivencial y la registramos, en este caso sobre el inmueble de Juan, ¿no? Propiedad de Juan. Es importante tener en cuenta la registración en el registro de la propiedad inmueble. ¿Por qué? Para tener efectos frente a terceros. La ¿sí? publicidad. Exacto, porque el día de mañana, por alguna deuda que pueda haber sido contraída con posterioridad, va a tener una protección esta vivienda, ¿sí? A diferencia de que si yo nunca la registré, no. Entonces, ese tema es importante a tener en cuenta. Por otro lado, lo que yo les recomendaría hacer, que es lo que yo recomiendo siempre, es un pacto de convivencia, que se elabora mediante un escribano. ¿Sí? En el pacto de convivencia ellos van a poder pactar respecto a las reglas, por ejemplo, cómo se van a dividir lo que se llama las cargas del hogar, los gastos fijos, los gastos de la casa, del alquiler, de expensas, lo que fuera. También el tema del hogar, por ejemplo, si el día de mañana Juan le quiere dejar a Mónica la casa por un plazo de 1 año, 2 años, ¿sí? Al finalizar tal vez esa relación, o sea, deciden no estar más juntos, pero él le quiere igual dejar la casa. Entonces todo eso también se puede dejar por escrito. Mismo si adquirieron algún tipo de bien, por ejemplo, algún auto, ¿no? Que es muy común que compran un auto entre los dos, cada uno pone de su bolsillo y al día de mañana se separan. Bueno, lo van a poder dejar por escrito. ¿Qué hacer? ¿Cómo se va a dividir? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el porcentaje para cada uno? ¿Si se va a quedar uno? ¿Si se lo va a quedar el otro? Todo eso se tiene en cuenta y para mí es importante siempre recomendar que elaboren esos pactos que tal vez en el momento uno no los quiera hacer y que después hagan el registro correspondiente, o sea, se lo inscriban en los registros correspondientes. ¿Sí? Mejor tenerlo claro desde el principio, ¿no? Exacto. Y además lo van a poder modificar las veces que quieran, ¿eh? Con la voluntad de ellos dos lo van a poder cambiar, rescindir, lo que ellos les parezca. Espectacular. Y nos quedó una última pregunta, la hacemos cortita, que ya nos estamos quedando sin tiempo. Nos pregunta
Brian de Microcentro. Tengo un inquilino que no me paga hace 3 meses con la excusa que los precios de los alquileres bajaron. ¿Cómo puedo hacer para que se vaya y me pague lo que me debe? Le queda todavía 1 año de contrato. Bueno, esto da para largo, pero para darle alguna tranquilidad a Brian, Sí. Puede iniciar la acción de desalojo y aparte tendrá que iniciar el juicio ejecutivo por los meses de alquiler que no le pagaron. En principio sería eso, después podemos profundizar, hay que mandar una carta de documento y demás, pero, digamos, la ley otorga protección a esto, porque si no, los contratos están para cumplirse y si no se cumplen, tiene que haber una garantía y una manera de accionar. Y, Juli, nos estamos quedando sin tiempo. Ya, terminamos. Estamos terminando. La verdad que un placer enorme. Pasamos ahí la cosita del primer programa. La barrera, sí. Lo pasamos. Así que bueno, esperemos que la hayan pasado muy bien. Fue un gusto acompañarlos. Mi nombre es Gastón Smulevici. El mío, Julieta Tobal. Y los esperamos la semana que viene para compartir más Derecho a Fondo.